Muy buenas, mi nombre es Ignacio Vargas, estudiante de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales en la Universidad de La Serena. El día de hoy les mostraré en qué consiste el sistema límbico, las estructuras que lo componen, sus funciones y por último, pero no menos importante, su relación con las emociones. Si queremos hablar de emociones, primero debemos preguntar qué son las emociones. Según la definición de la RAE, es la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Y sumado a esto podríamos añadir que tiene un alto grado de subjetividad y se pueden acompañar por manifestaciones motoras o vegetativas. Para las manifestaciones motoras, un ejemplo podría ser correr al sentir miedo, y de las vegetativas la pérdida de apetito por tristeza. Sin embargo, las emociones son aún más complejas, puesto que tienen una utilidad comunicativa al ser expresadas, y estas expresiones son de carácter universal. ¿Qué quiere decir que sean universales? Que sin importar la etnia y el género, siguen significando lo mismo. Y fue Paul Ekman, un psicólogo de la nacionalidad estadounidense, quien se encargó de corroborar esta afirmación, llegando a la conclusión de que las emociones no son una cuestión cultural, sino que aparentemente tienen un origen biológico evolutivas. Con las expresiones nos referimos normalmente al hecho de que una sonrisa siempre va a denotar felicidad, o las lágrimas y una cara entristecida siempre van a denotar tristeza, como podemos ver en las imágenes. Teniendo en cuenta la definición de las emociones, nos trasladaremos al siglo XIX, más precisamente en el año 1878, en donde Paul Broca sentaría la primera descripción del sistema límbico, la cual correspondía a un anillo de tejido cortical que rodea el hilio de cada hemisferio cerebral, y lo nombró como gran lóbulo límbico o rinencéfalo. Englobó la región medial de los hemisferios cerebrales e incluyó varias estructuras como la amígdala, el hipocampo, el tálamo anterior y medial, cíngulo y áreas del hipotálamo. Sin embargo, Broca pensaba que esta región tenía una función ligada a la olfacción debido a que en animales inferiores filogenéticamente era de mayor tamaño. Philip Barr en el año 1928 realizó una serie de experimentos en los que concluiría que la experiencia subjetiva de la emoción puede depender de una corteza cerebral intacta. Sin embargo, la expresión de esta depende meramente del hipotálamo. El experimento de Philip Barr fue realizado en gatos, deduciendo que el daño en el hipotálamo provoca el aumento de la actividad motora y de su agresividad. Esta agresividad se acompaña de una serie de fenómenos vegetativos, tales como dilatación pupilar, sacar las garras, erizamiento del pelo, aumento de la presión arterial y del ritmo cardíaco, disminución del flujo renal, disminución de la secreción de jugos digestivos, etc. Esta rabia o esta agresividad se le denomina rabia impostora o rabia falsa, debido a que no existen las mismas reacciones internas en el cerebro, en comparación con las que se producen en casos de ira. La estimulación de la región medial del hipotálamo, por el contrario, provoca placidez y sedación de la conducta del animal, mientras que su lesión produce un aumento de agresividad que no cede con el tiempo. Las acciones del hipotálamo sobre el sistema nervioso vegetativo antes mencionadas se complementan con otras de tipo conductual, ya que la estimulación de sus regiones anteriores induce a la placidez y al sueño, mientras que la estimulación de las regiones posteriores aumenta el nivel de alerta y vigilancia del animal. Walter Rudolf Hess ganó el Premio Nobel de Fisiología en el año 1949 por la descripción de la organización funcional del hipotálamo, como coordinador de las actitudes de los órganos internos. James Papez en 1937 propone un modelo de sistema límbico. En este caso, cambian la descripción de lóbulo límbico a sistema límbico. Fue el primero en aplicar este término, en el cual las diferentes estructuras se proyectaban hacia el hipotálamo, el cual se encargaba de regular las emociones. Además, le entrega un papel central en la generación emocional al hipocampo,
debido a que experimentó diseccionando cerebros de perros muertos por la rabia, en donde los daños más extensos estaban en dicha región. No obstante, en el año 1939, Heinrich Klüber y Paul Bucci fueron quienes incluyeron a la amígdala, estructura de vital importancia que Papez pasó por alto. Klüber y Bucci describieron que la lesión bilateral del núcleo amigdalino y de parte del polo anterior del lóbulo temporal en monos produce un síndrome conductual caracterizado del siguiente modo: la ceguera psíquica, una conducta exploratoria oral exagerada, temeridad o pérdida del miedo, ya que, por ejemplo, juegan con serpientes a las que normalmente temen, conducta alimentaria excesiva, hiperbulimia e indiscriminada. Aumento de conducta sexual, auto, homo y heterosexualidad, e hipermetamorfosis o tendencia a reaccionar ante cualquier estímulo a la vista. Este cuadro permite suponer que en condiciones normales la amígdala funciona como un centro inhibidor, evitando que se desencadenen conductas temerarias o inapropiadas en relación con la alimentación, el sexo y la exploración del entorno, siendo vital e importante en las cuestiones del miedo. Si bien la estructura del sistema límbico en la actualidad no tiene un consenso general, lo que dependiendo del autor se determina qué sectores corresponden o no a este sistema, por una parte se suele considerar que tiene dos niveles de organización. El lóbulo límbico incluye el área subcollosa, el giro cingulado, el giro parahipocámpico, el uncus y el giro del hipocampo, y diversos núcleos subcorticales, como el núcleo del hipotálamo, núcleos amigdalinos, núcleo medio dorsal del tálamo, núcleo septal, núcleo accumbens, el área tegmental ventral, y algunos autores consideran que la corteza prefrontal puede formar parte del propio sistema. Hay que aclarar previamente que no existe una única vía lineal para la activación emocional y construcción sentimental. Se puede considerar que existe una vía corta y una vía larga, idea que previamente tuvo Papez, pero que, como sabemos, ignoró a la amígdala, o no sabía de su existencia aún. La vía corta se ocupa de ejecutar respuestas de forma rápida y comprende al tálamo, la amígdala, como habíamos mencionado, núcleos de tallo cerebral e hipotálamo. La vía larga tiene una respuesta más compleja, ya que se realiza un análisis cortical de los diferentes estímulos, y es posible que gracias a esta vía se originen los sentimientos. Pero en esto habría que preguntarse qué son los sentimientos. Bueno, los sentimientos en primera instancia no es lo mismo que la emoción, debido a que estos requieren un proceso extra, un grado de entendimiento. Es decir, un animal corre de algo que le causa miedo o temor. El hecho de huir de ese animal sería la emoción, pero si el animal sabe el motivo por el cual está corriendo, que en este caso sería el miedo, entonces el concepto del miedo sería el sentimiento. Ahora veremos un esquema de las vías de este sistema. Primero, para que sea más sencillo de comprender, lo haremos con una situación. El estímulo puede ser que aparezca un depredador adelante, puede ser un oso, un tigre, un león. Entonces todas las aferencias generarán un estímulo que llegará al tálamo. Desde el tálamo se abrirán paso dos vías, como mencionamos antes, una larga y una corta. Primero hablaremos desde la vía corta. Desde el tálamo, el impulso pasa a la amígdala, en donde pasará por tres núcleos de esta. El núcleo lateral, el cual se encarga de recibir la información de los 5 sentidos más mencionados: vista, olfato, tacto, oído y gusto, así como el dolor y el miedo. El núcleo lateral también se encarga de recordar las emociones, es decir, si recuerdas cómo se sintió tu primer beso o una pérdida de un ser querido, es gracias a este núcleo amigdalino. El núcleo basal se encarga de recopilar información contextual junto al hipocampo. Es decir, si encuentras una serpiente en un callejón, es probable que sientas miedo o incomodidad al acercarte al lugar. Pero la sensación del miedo que puedes recordar sería controlada por el núcleo lateral. Por último, el núcleo central está encargado de emitir las respuestas del estímulo, y en este caso veremos la vía en que envía información hacia el hipotálamo. Aquí nuevamente tendremos diferentes núcleos y, como ya sabemos, el hipotálamo es el que se encarga de enviar las respuestas
al cuerpo, en este caso el núcleo paraventricular, el cual libera CRH, el cual a su vez en la hipófisis estimulará a dicha región para que genere ACTH, el cual nuevamente activará el sistema glucocorticoide, que es el encargado de la generación del estrés. El propio hipotálamo tiene proyecciones aferentes que van hacia la médula espinal, cuya finalidad serían las reacciones motoras, y para que esto se mantenga regulado, el núcleo supraóptico del hipotálamo liberaría oxitocina, neurotransmisor que en este caso inhibe la liberación de CRH, bajando los niveles de estrés cuando ya no son necesarios. También puede ser analgésica y junto a liberaciones opiáceas como la encefalina, que es generada en nuestro cerebro, se puede ignorar el dolor para darle prioridad al escape de la situación peligrosa. En este caso, la encefalina inhibe a la sustancia P, neurotransmisor encargado de enviar el impulso nervioso del dolor desde el nociceptor. Ahora veremos la vía larga, la cual está encargada de la construcción del sentimiento, donde dicha función será desempeñada en la corteza cerebral, más concretamente en la corteza prefrontal, la corteza de la ínsula y del cíngulo. Los núcleos de Raffet y locus ceruleus activan a la corteza cerebral y a su vez esta regula la activación de los mismos. Esto provoca que la atención, que es lo que principalmente controlan, sea totalmente enfocada en huir y cómo huir del depredador. Por su parte, la corteza prefrontal se encarga de regular la liberación de oxitocina y CRH, en caso de falsas alarmas y situaciones que puedan ser erradas, ayudando a recuperar la calma. En este caso, un ejemplo claro podría ser cuando una persona le juega una broma a otra, asustándola. El sistema límbico respondería al miedo que le causa la broma, pero al darse cuenta que se trata solo de una broma y no de un peligro real, el individuo tiene que calmarse. Entonces ahí es donde actúa la regulación y la inhibición del CRH. La creación del sentimiento como tal es producto de la ínsula, o de forma más básica, es la que bautiza la emoción, entre comillas. Sería como hacerlo consciente. Hay que destacar que también el dolor es una cuestión emocional, o incluso se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia con una lesión real o potencial de los tejidos. En este caso el dolor actúa de diferentes maneras, ya que podría ser un aviso de que hay algo nocivo que está generando algún daño en el cuerpo. Hay distintos tipos de dolor que ahora vamos a obviar porque si no las definiciones harían que el video se alargue mucho, pero en resumen lo que sucede es que el dolor es un tipo de emoción, el cual como segundo ejemplo podemos ver pasa de los nociceptores hacia la médula espinal, luego al bulbo raquídeo y luego al tálamo, que vendría siendo el sistema límbico, y como habíamos mencionado previamente, también provocaba respuestas ante el dolor. En ámbitos de la corteza temporal media, los pacientes con lesiones en el lóbulo derecho son más expresivos de su estado emocional, ya sea eufórico o depresivo. También son más hábiles con reacciones conductuales no verbales de carácter impulsivo. Por el contrario, los pacientes con lesiones de tipo epiléptico localizadas en el lóbulo temporal izquierdo son más introspectivos, con mayores intereses filosóficos, religiosos y morales, y muy preocupados por su propio destino y sentido vital. Son también más creativos y contemplativos, y enfatizan los aspectos negativos de su personalidad. La lesión en la corteza orbitofrontal hace desaparecer las respuestas de rabias y angustia en monos y disminuye su agresividad. Su lesión en humanos aminora el dolor aparentemente intratable por otros medios.